Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, oyentes y amigos en los diferentes países donde se encuentren. Que hasta allá llegue la bendición de nuestro Dios y sea nuestro Dios bendiciendo cada uno sus vidas. Mis amados hermanos, hoy toca exponer un tema muy hermoso y le damos las gracias a nuestro Dios por este privilegio que nos da. Les saluda a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Antes de comenzar este estudio de su palabra, quiero que me acompañen a hacer una breve oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Padre Santo, inclina tu oído y escucha nuestra oración. Rey mío y Dios mío, porque tú eres un Dios todopoderoso, grande en misericordia. Padre amado, en este momento, le doy las gracias por todas las bendiciones recibidas, bendito Dios, por todo aquello, Padre Santo, que tú nos guardas de tantos peligros, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Padre Santo, te pido la bendición para cada uno de nuestros hermanos edificados en la palabra. Bendíceles y guárdalos, Padre Santo. También a los oyentes, bendito Dios, que cada día escuchen estos temas, bendito Padre. Sea usted, Señor eterno, bendiciéndoles y que ellos puedan entender tu palabra, Señor, y que vengan, Padre Santo, rendido a tus pies. Porque el propósito, Padre Santo, de exponer tu palabra por medio de este grupo, Señor, y por medio de este WhatsApp, de internet, de la tecnología, sea, Padre Santo, para que todos aquellos, bendito Dios, no tengan excusas en escuchar tu palabra, Señor. Hay de aquel que no la quiera escuchar, Padre, pero te pido, Señor eterno, que el que la escuche atesore tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. También te pedimos el perdón por nuestras faltas, Padre, pues tú sabes, bendito Dios, somos carne, somos débiles y de cualquier manera, Padre Santo, te ofendemos. Te pedimos el perdón por nuestras faltas, Señor. Y ten misericordia de cada uno de tus hijos, Padre. Bendícelos y guárdalos, Padre. En tus manos de amor te los encomiendo. También te pido, Señor eterno, por todos aquellos, Padre, que están pasando momentos difíciles de salud y también que han perdido un ser querido. Te pido por cada uno de ellos, Padre, que tú les esfuerces y que tú, Padre Santo, les des esa fortaleza, Señor eterno. Bendice este grupo de edificados en la palabra y que sigamos adelante unidos siempre, Padre, de la mano, y que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Favores que le agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy estamos estudiando Éxodo. Jehová camina con su pueblo. Y estamos en la 10ª semana. Y su título es El becerro de oro y la gran intersección de Moisés, el quebrantamiento y renovación del pacto entre Dios e Israel. Y el tema para este día 6 de julio del 2024, la renovación del pacto entre Dios y el hombre, los pasos para volver a empezar. Tenemos una cita bíblica que está en Éxodo 34, 1 al 35 y les invito a que me acompañen a leerlo. Que nos dice así, capítulo 34 del 1 al 35 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, alisate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esta tabla las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, ni pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová.
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos de tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la hora de Jehová, porque se hará cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jubiceo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomarán de sus hijas para sus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos, en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura. Guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás tu cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descenderás aún en la 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha, a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios. 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre, ni de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana, hasta nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová
40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él, hasta que entraba a hablar con Dios. Esta ha sido la lectura bíblica. Ahora vamos con el estudio de su palabra. Dice, la necesidad más grande del ser humano es la verdad. El hombre puede comenzar desde cero un nuevo comienzo, una nueva vida. No importa cuán grande pudo ser el pecado. Hay la esperanza de un renacer sabiendo que Dios lo ama. Primer paso, responder el llamado de Dios, de volver a su presencia. Dios llamó a Moisés a presentarse nuevamente ante él. Verso 1 al 4. Segundo paso, buscar y experimentar la presencia de Dios. Otra vez, versos 5 y 9. Paso 3. Hacer un nuevo pacto con Dios. Su compromiso renovando a obedecerle. Versos 10 al 26. Paso 4. Entender la importancia de los mandamientos especiales de Dios. Los 10 mandamientos. Versos 27 y 28. Paso 5. Salir a proclamar la palabra de Dios. 29 al 35. Para empezar de nuevo, el primer paso es responder al llamado de Dios y volver a su presencia. Dios llamó a Moisés a volver ante él de la misma manera que hoy nos llama a venir ante su presencia a través de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es el puente para llegar a nuestro Dios. Él es el que intercede por nosotros entre Dios y el hombre. Vemos, mis amados hermanos, que Dios hizo esta invitación exclusivamente solo a Moisés. Recordemos que él era el mediador entre Dios y su pueblo. Ahora ese mediador es Jesucristo entre Dios y el hombre. Y por medio de él había revelado la ley a su pueblo. Por medio de él, Dios había revelado los planos para el tabernáculo, y ahora otra vez por medio de él, Dios estaba renovando el pacto con el pueblo. En este pasaje vemos una clara ilustración del ministerio de Jesús como nuestro mediador. Cristo es aquel que renueva el pacto de Dios con su pueblo o con nosotros. Él es quien entra en la presencia de Dios por nosotros y nos hace aceptos delante de Él. Miremos, mis amados hermanos, que nos dice Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es Jesús
Es en Jesús, mis amados hermanos, que tenemos esa entrada al trono de su gracia. No hay otro ser en que podamos ser salvos o aceptados al Padre. Y hay muchos que piensan y creen que es por otro ser. Ningún ídolo nos lleva al Padre, porque esos son oro, plata, madera, barro. Y no escuchan ninguna petición, como dice Salmos 115, versos 4 al 8. No hablan, ni palpan, no caminan, no sienten nada. No tienen nariz, más no huelen, dice, más nos sigue diciendo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 14:12. Ningún medio hay salvación, solo en Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es el único mediador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente su Hijo, el único que bajó y subió a los cielos más altos. Moisés en el Sinaí era un mediador entre Dios y su pueblo. Y Dios llama a Moisés para volverle a su presencia por una razón muy especial, para darle la segunda copia de la ley de Dios, los 10 mandamientos, Éxodo 21 al 19, y capítulo 31, 18. Recordemos que Moisés había arrojado al suelo las primeras tablas cuando descendió del monte y se encendió su ira por ver al pueblo cometiendo pecado, un pecado terrible como era la adoración al becerro. Éxodo 32, 19. Sin embargo, Moisés y el pueblo habían clamado al Señor y pidiendo su perdón y se habían arrepentido de su pecado. Además, Moisés había pasado días intercediendo y rogando a Dios que restaurara a su pueblo plenamente hasta volverlo tan fuerte como era antes. Moisés había suplicado por una manifestación completa de la presencia de Dios en medio del pueblo, y el Señor había oído las oraciones y la intercesión tanto de Moisés como del pueblo. Él había perdonado su pecado y había aceptado su arrepentimiento, pero todavía faltaba la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos. Era el mismísimo fundamento del pacto que Dios había establecido con el ser humano. Para poder empezar de nuevo, era necesario volver a escribir la ley y que el pueblo la recibiera. Veamos qué sucedió. Desde el verso 1 de Éxodo nos va narrando y nos dice que Dios le dijo a Moisés que se preparara para recibir una segunda copia de la ley, de los 10 mandamientos. Lo mandó a alisar las 2 tablas de piedra, delgadas y pequeñas, para que Moisés pudiera cargarlas en sus manos. Verso 2. Dios le indicó a Moisés que fuera muy de mañana a encontrarse con él en el monte y le ordenó que fuera solo. Nadie le podía acompañar, ni siquiera Josué podía presentarse en la presencia de Dios junto a Moisés, pero ni siquiera animales cerca, pastando frente al monte, podían estar. Moisés respondió con obediencia al llamado de Dios, haciendo todo lo que él le mandó hacer. Cuando se
preparó para recibir la ley de su Dios, la palabra de Dios, cuando salió a encontrarse con Dios en el monte Sinaí, cuando entró a solas en la presencia de Dios, el primer paso para volver a empezar y tener un nuevo comienzo con Dios, el ser humano debe responder al llamado de Dios de volver a su presencia. Debe entrar en la presencia del Señor y buscarlo de todo corazón, un corazón arrepentido. ¿Qué dice el Señor? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Y Salmo 105, verso 4 nos dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, y nos dice, 2 de Crónicas 7:14, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Moisés se encontró con Dios temprano por la mañana. Qué hermoso es que cuando queremos servirle a nuestro Dios, a nuestro Señor, nos levantemos temprano para buscar la presencia de Dios, para tener un devocional en nuestra congregación. Es muy hermoso levantarse a las 4 de la mañana y saber que vamos a un devocional y de quietud con Dios. Y luego pues ocuparnos de nuestros quehaceres cotidianos. Cualquier persona que desee servir a Dios y serle útil debe estar dispuesto a empezar el día agradándole en todo momento. Miremos que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Lo vemos en Génesis 22:3. También vemos a Jacob que se levantó temprano y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Génesis 28:18. Y es que la mejor hora para adorar a nuestro Dios son las primeras horas de la mañana. Como decía el salmista en Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Moisés se levantó temprano para hacer la obra de Dios, la obra que Dios le había encomendado en Éxodo 8:20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios ordenó a Moisés y él obedecía cada instrucción que Jehová Dios le ordenaba. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Éxodo 24:4. Todos aquellos hombres que le servían se levantaban temprano para ejercer los mandatos que Dios les había ordenado o les había encomendado. El mismo Señor Jesús se levantó temprano para hacer la obra de Dios. Aquí lo vemos en Marcos 1:35, que nos dice así, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar de desierto y allí oraba. Los discípulos de Jesús se levantaban temprano para servir a Dios. Marcos 16:2. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Hechos 5:21.
Todos estos hombres obedecieron los mandatos de Dios y buscaban las primeras horas de la mañana para invocar el nombre de Dios. Y es que el mejor momento es la parte oscura de la mañana, o sea, la madrugada, porque hay un silencio, hay una paz. Y es ahí donde el Señor se agrada que le busquemos. Ahora vamos a ver qué nos dice Dios, la naturaleza de Dios, sus atributos, una experiencia espiritual. El segundo paso para empezar de nuevo es buscar y experimentar la presencia de Dios. Cuando Moisés alcanzó la cumbre del monte Sinaí, la nube de Dios descendió y cubrió al monte. Las escrituras nos dicen que la presencia de Dios estaba en la nube y que Dios dio a Moisés una de las experiencias espirituales más profundas. Dios se reveló a sí mismo y proclamó su nombre, el Señor, versos 5 y 7. Recordemos, mis amados hermanos, que en la historia antigua, el nombre de una persona, o sea, el nombre de una persona era lo que era y lo que hacía. Todo lo que Dios es y todo lo que Él hace, su carácter, su naturaleza, su persona, está comprendido en su nombre, Jehová el Señor. Veamos cómo describe Dios su propio nombre, cómo lo define y lo que Él dice que significa. Eso es lo que Dios proclamó a Moisés, y en eso consistía la profunda experiencia espiritual que Él concedió a su amado siervo. Dios es Jehová, Jehová el Señor. Él pasó por delante de Moisés y proclamando que Él es Jehová, Jehová el Señor, Yahweh. Este término guarda al menos 3 significados muy importantes. Jehová significa yo soy el que soy, la mismísima esencia del ser, la energía, la fuerza y la velocidad y la fuente de la existencia. Éxodo 3, 14 al 15. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jehová significa Dios de la salvación, la liberación y la redención. En Génesis 2:4 nos habla cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y estos son los orígenes de los cielos. Dios estaba proclamando todo esto a Moisés en ese momento. Y hoy en día nos declara el mismo mensaje a nosotros. Mis amados hermanos, hay muchos que nos dicen de las otras congregaciones que Dios solamente a Moisés le dio esos mandamientos, que por lo tanto no los corresponde a nosotros como gentiles. Eso es lo que ellos piensan, ¿verdad? Él proclama su nombre ante nosotros, porque nunca ha cambiado. Él es el Señor Jehová, Yahweh, el gran yo soy, el que soy, el gran Dios de la revelación, que se revela a sí mismo y nos muestra la verdad de Dios. Ese nombre Yahweh, que tiene seis letras, Y-A-H-W-E-H. Con ese nombre Jehová se identificó a Moisés, el gran yo soy, y el que soy, el gran Dios de la revelación, que se revela a sí mismo y nos muestra la verdad de Dios. Es misericordioso, compasivo. El nombre de Dios, Jehová el Señor, significa que en la naturaleza misma de Dios está
están la misericordia, la compasión y la gracia, que en la naturaleza misma de Dios está el extender su misericordia, compasión y gracia al ser humano. Mis amados hermanos, Dios nos dice que Él tiene compasión de nosotros cuando necesitamos ayuda, todo tipo de ayuda, y que Él quiere extendernos su misericordia y derramar sobre nosotros las riquezas de su gracia. Eso fue lo que proclamó a Moisés, y lo mismo nos declara a nosotros hoy. Dios es misericordioso y compasivo. Dios es magnísimo. Aquí nos dice que el Señor es magnánimo y lento, que significa lento para la ira, y Jehová significa que Dios es longánimo, que Él sufre por un largo tiempo antes de tomar cartas en el asunto, hacer justicia frente al pecado y la maldad, y derramar su juicio sobre los impíos. Dios es sufrido y paciente. Él no quiere que nadie perezca. Dios es grande en misericordia, en amor. Muchos dicen que tiempo se viene diciendo que Dios ya viene y que ya se acerca el fin, y nada que viene, y todos los que dicen así no están ni siquiera preparados para recibir al Señor. Y lo dicen con qué alegoría. Pero Dios no tarda su promesa. Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios es grande en amor y misericordia. Su carácter apunta a su bondad y fidelidad, y están envueltos de ambas cualidades. Cuando los pensamientos de Dios llenan nuestra mente, solemos encontrarnos en su bondad y fidelidad, que nunca fallan, nunca se acaban y nunca caducan. Dios muestra su misericordia y amor a millares al perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Verso 7. El nombre de Dios, Jehová, el Señor, significa que Dios es misericordioso y bueno. Tanto Él perdona todo tipo de errores, la iniquidad, la transgresión, los pecados, sin importar de qué pecado trate. Puede haber matado a alguien, puede haber cometido un error, puede ir a hacer brujería como muchos lo hacen, pero si viene con un corazón arrepentido, el Señor lo perdona, porque Dios es misericordia. Toda impiedad y maldad, la rebelión contra Él y sus mandamientos, la corrupción, no importa lo que la persona haya hecho, ni lo terrible que sea lo que haya cometido. Dios es de misericordia y perdona toda clase de pecado. Miqueas 7, 18 y 20 nos dice que Él manda todos los pecados, todas las iniquidades, las manda a las profundidades de las aguas. Toda clase de pecados. Solo es ponerse a cuentas con Él. ¿Qué hizo Moisés después de que Dios le revela su nombre y naturaleza? Al instante Él cayó al suelo postrado ante Él en adoración y adoración. Versos 8 y 9. Y le hizo 3 peticiones muy específicas, las mismas que ya había presentado delante de Él en el último tiempo. Moisés estaba haciendo precisamente lo que el Señor Jesús, cuando viniera a la tierra, nos revelaría qué debemos hacer: pedir, buscar, llamar a la puerta, cuando nos enfrentamos a una necesidad desesperada, con la promesa de que Dios nos escuchará. Moisés oró pidiendo la guía de Dios, que el Señor mismo los condujera a Él y a su pueblo hacia la tierra prometida. Moisés oró
pidiendo el perdón de Dios. Él no podía escapar de la realidad de que él y el pueblo estaban destituidos de la gloria de Dios y no podían alcanzarla, de que era un pueblo de dura cerviz, pecador y depravado. Siempre necesitaba del perdón de Dios. Moisés oró pidiendo que Dios aceptara al pueblo como la posesión y heredad especial de Dios. Él quería que Dios hondara un lazo tan estrecho con su pueblo, que nunca los desechara y los mantuviera siempre cerca de su corazón. Él quería que Dios le diera seguridad eterna, en el que los reclamara como su propio pueblo, su propia posesión y heredad. ¿Qué debemos hacer cuando empezamos de nuevo? Debemos buscar la presencia de Dios, experimentar la presencia de Dios en todo lo que Él es y hace. Debemos buscarlo de corazón. Hoy en día el mundo está tan alejado de Dios, ya no quieren escuchar palabras de Dios. Y nuestro Dios nos está dando una segunda oportunidad. No solo es abrir nuestro corazón y buscarlo. Debemos entender que Dios es el Señor, el único Dios vivo y verdadero, el gran creador y sustentador del universo. Solo en Él tenemos vida eterna. Él te ofrece la salvación gratuita. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Nehemías 9:6 nos dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nuestro Dios es misericordioso y compasivo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Miqueas 7:18 nos dice que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces, mis amados hermanos y oyentes, ¿qué esperar más tiempo? Dios te ofrece una vida nueva. Escucha y ponte a cuentas con el Señor. Él no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios en su grande bondad y misericordia, Él extiende, alarga el tiempo para que todos vengan a Él con un corazón arrepentido. Cuando buscamos empezar de nuevo, debemos entender que Dios muestra su amor y misericordia a millares y les perdona sus iniquidades, pecados por muy grandes que sean. Dios perdona a todo aquel que viene a Él, que se acerca a Él, y Dios se acerca a ellos. ¿Qué le buscan? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Juan 15:16.
restauración, comienza vida nueva. El tercer paso para empezar de nuevo es hacer un nuevo pacto con Dios y renovar nuestro compromiso con Dios de obediencia a Él. Consideremos el increíble amor de Dios que se ve. El pueblo había cometido un terrible pecado y vergonzoso. Había quebrantado los 10 mandamientos. Habían desobedecido y rechazado a Dios. Pero vemos a Dios extendiendo su misericordia hacia ellos, tomando la iniciativa para renovar el pacto entre Él y el pueblo, buscando restablecer su relación. Para que esto fuera efectivo era necesario recuperar los términos del pacto. Veamos cuál sería la parte de Dios en la renovación de la revelación y el pacto con su pueblo. Dios prometió hacer grandes obras. Está en el verso 10 y 11. Maravillas y milagros a favor de su pueblo. La razón por la que haría estas obras era que su pueblo y esas maravillas serían un gran testimonio de Él para los perdidos. Dios había escogido a los israelitas para que fueran sus testigos sobre la tierra, la fuerza misionera que alcanzaría a los perdidos del mundo. Por lo tanto, Él estaba prometiendo hacer grandes obras y maravillas por medio de ellos, para que fueran un testimonio dinámico del poder de Dios y su poder para salvar y librar al hombre de la maldad de este mundo. Su palabra nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendéis que yo mismo soy antes de mí, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10. Así es, mi querido oyente. Ni antes ni después ha habido Dios como es Jehová, el Dios Yahweh. Él es el único Dios verdadero, el Señor soberano y la majestad del universo. Él es el único Dios que no quiere que el ser humano sufra. Él no quiere que el ser humano se pierda. Y el Dios de este siglo quiere pero la muerte de todo aquel que le obedece. Y nuestro Padre Dios quiere salvarnos de este mundo, salvarnos de la destrucción. Él es Jehová Dios, el único Dios verdadero. Él es Señor soberano y la majestad del universo. Por lo tanto, Él tiene el derecho de reclamarnos y de reclamar su obediencia. Si buscamos un nuevo comienzo con Dios, Él nos exige obediencia. Dios prometió derrotar a los enemigos de su pueblo, a todos los que se interpusieran en su camino hacia la tierra prometida. Todo el que se opusiera al pueblo de Dios, todo el que intentara tentar, engañar, esclavizar, derrotar o destruir a los israelitas, serían derrotados y destruidos. Dios promete derrotar a todos los enemigos que se opongan al creyente, a todos los que intenten impedir que alcancen la tierra prometida.
Dios ha dado al creyente la victoria por medio de Jesucristo, quien triunfó sobre nuestros enemigos más temibles. Jesús conquistó el pecado del enemigo, del creyente, y nos dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvarnos a los que le esperan. Dios esperaba del pueblo para que pudiera mantener una buena relación con Él. Los israelitas no eran distintos de cualquier ser humano. Necesitaban contar con un registro escrito de la ley y el pacto, un recordatorio constante de sus obligaciones hacia Dios. Los israelitas debían vivir apartados de los demás pueblos y jamás debían tratar ninguna clase de relación o alianza con incrédulos. La razón es que así no serían influenciados por las costumbres pecaminosas y mundanas de los incrédulos. El pueblo de Dios jamás debía unirse en yugo desigual con incrédulos, ni establecer ningún otro tipo de lazo con ellos. Y así, mis amados hermanos, que no podemos vivir revueltos con los incrédulos. ¿Cómo podríamos vivir o convivir con un borracho o con un idólatra, con uno que practica la maldad, con uno que practica los pecados? No se puede juntar la luz con las tinieblas. Este verso nos aconseja más bien, os escribí, que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. 1 Corintios 5:11. Es una verdad. No se puede juntar la luz con las tinieblas, porque Dios ya nos apartó de las tinieblas y ahora somos luz en este mundo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para nosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17 y 18. Jesús derrotó a Satanás, a sí mismo, el enemigo de nuestra alma. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16:20. Jesús conquistó el mundo en favor del creyente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1 Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. El pueblo de Dios no debía adorar a los dioses falsos de los incrédulos. Versos 3 al 14. Las instrucciones eran claras. No debían permitir que hubieran dioses falsos ni ningún tipo de adoración falsa en medio de ellos. Debían derribar los altares. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque uno de los nombres por los que se conoce a Dios es celoso. Juana. Este nombre es único
está reservado exclusivamente para Dios. Tenga en cuenta, mis amados hermanos, lo siguiente. El nombre está mencionado 2 veces en este versículo, lo cual enfatiza el gran amor y la pasión de Dios por su pueblo. Dios tiene mucho más celo por el creyente de lo que el esposo tiene por su esposa. Esta palabra, Juana, se usa solo únicamente para referirse a Dios. Aparece tan solo 5 veces en el Antiguo Testamento e ilustra el paralelismo que hay entre la idolatría y el adulterio. Dios muestra su celo cada vez que un creyente o miembro de su pueblo coquetea con otro Dios. Él aborrece y prohíbe la idolatría y la adoración falsa. Éxodo 23. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, los que les gusta celebrar cumpleaños, baby shower, o los que consienten las fiestas paganas como Día de la Madre, Día del Padre, Semana Santa, Navidad. Todo esto por el cual viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Deuteronomio 11:16 dice: guardado pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a otros dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42:8. El creyente debe vivir apartado. Todos los que hemos creído en el Señor, que ya nos apartó de la luz de las tinieblas a la luz, debe vivir apartado. Ninguna alianza, ningún lazo permanente con incrédulos debemos de llevar. Y debemos de llevar una vida de separación absoluta con el mundo. ¿Qué nos dice Apocalipsis 18:4? Que les invito a que me acompañen a leer lo que dice así. Y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibiráis parte de sus plagas. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, y que tengan un feliz día.